Joder, tío. A ver, ¿esto por qué está aquí? ¿Y ahora por qué se ve en negro, tío? Vale, que va despacito. Enseguida te une, bro. A ver. Ahí está. Ay, hostia puta, tío. Sí que siempre lo hacemos igual de mal. Ya, Me encanta. Pero es que entraba a la cuenta. Entro a la cuenta y he visto que tampoco te seguían. Y digo, pero bueno. Joder. fallo del directo. Literal. Pero que llevo desde menos 20, o sea, desde y 20 aquí diciendo, pero ¿por qué no me aparece? Entro en mi cuenta, te hablo, entro al WhatsApp, te vuelvo a hablar. Brutal. Bueno, tío, ¿qué tal todo? Bien, ahí estamos como siempre liados. Qué maravilla. A 20.000 cosas, macho. Oye, por cierto, acabo de ver la publicación que has subido de los dobles de entreno y me ha gustado mucho. Está guay. Sí, tío, si ese es... A ver, tiene ciencia en cuanto a lo del volumen y tal, pero es lo que digo, que hay que cogerlo con pinzas porque todavía no hay estudios con dobles entrenos. Totalmente. A ver, al final sabemos que la ciencia va unos cuantos años hacia atrás. De que no hay medio ni aparataje disponible que mida con precisión para poder realmente medir ciertas variables que a día de hoy solo es empírico. Pero vamos, si yo lo digo, aparte de que sean portentos genéticos, si Ronnie Coleman, Arnold, Franz Zane hacían eso y estaban así, pues Total. Es lo que la old school luego te cuenta es que tienes la otra parte, la de Meadows, ¿no? De estiramiento extremo, 4 sesiones a la semana y Widowmakers y al pozo. hay de Curioso. todo. Pero bueno, Dorian Yates también hacía heavy duty, o sea que... Hay muchos caminos para llegar a Roma. Y hablando de eso, ya conectamos con el tema del directo, que es el entrenamiento principalmente de la mujer. Y la primera pregunta que me ha surgido cuando he visto tu post, ¿no? Sobre los dobles de entreno, sabiendo que lo que hablamos la última vez, que la mujer puede entrenar más por esas adaptaciones metabólicas que tiene al glucógeno y demás, sería aún más interesante para la mujer. Sí, sí, pero básicamente porque son capaces de tolerar más volumen de entrenamiento. Como son capaces de tolerar más volumen de entrenamiento porque son más eficientes en el uso de sustratos energéticos, tienen menos depleción de glucógeno. Si tienen menos depleción de glucógeno, no tienen que reponer ese glucógeno después de entrenar a los mismos niveles que debería hacer un hombre. Y luego, aparte, tiene una menor degradación proteica. Ajá. Con lo cual, si no te pasas de rosca y lo haces con cabeza, sería muy interesante. Ahora, yo todavía no he descubierto ninguna mujer que me diga que quiere entrenar 2 veces al día. Chicos sí, pero chicas no. Y mira que le gusta entrenar a bestias que llevo, pero no me han dicho todavía eso. También es que tiene mucho más mérito tocar 6 veces a la semana el tren inferior, ¿eh? Los tíos no lo hacen, en líneas generales. También, eso que dependiendo del enfoque, pero bueno, se puede hacer. Es que se puede hacer de tantas maneras que en una sesión puedes hacer de manera aislada, por ejemplo, bíceps y patadas de glúteo, Uh-huh. y luego ya los ejercicios un poco más multiarticulares, sentadilla, hip thrust, en la otra sesión que sería la sesión demandante, con lo cual, por poder se puede hacer, lo que pasa es que es verdad que es raro. Yo creo que una culturista, una rusa sí lo hizo, pero que lo hizo igual. Durante un X periodo de tiempo, que salía en un vídeo con Vidus, que en paz descanse y demás. Pero es una tía que Ajá. está hiper fuerte, tú que está más fuerte que muchos hombres, ya te lo digo. Total, total. Bueno, una culturista que también llevará cierta ayuda ergogénica.
Sí, sí, pero que te digo que esa tía pesaba 93 kilos midiendo unos 70, ¿eh? Es la que- Hostia puta. Hostia puta, chaval. Y entonces, sobre ese tema, midiendo, o sea, sabemos que el ciclo hormonal de la mujer cambia de manera muy importante, sobre todo la lubricación articular, la laxitud articular de la mujer. Sí. Aún, o sea, sería más interesante incluso, en este caso, sí ciclar el tema de las dobles sesiones en el caso en el que la persona quiera y tenga disponibilidad de hacerlo. A ver, podría ser interesante, o sea, la fase folicular y la fase ovulatoria, sí puede ser algo más interesante, pero de hecho, porque la fase folicular hay una mayor sensibilidad a la insulina, un mayor uso del glucógeno, con lo cual también te va a permitir que haya una mayor reposición y con eso, pues, aparte se reduce un poco el metabolismo y eso puede hacerte que al tener mayor sensibilidad a la insulina te recuperes también mucho mejor, siendo ya más eficiente en sí en el uso de sustratos energéticos. Pero yo es que lo que sigo pensando, antes sí era un poco más partidario por todo esto que se iba, pero los últimos estudios y la última evidencia apunta a que no es necesario ciclar el entrenamiento ni reducir ni nada excepto alguna molestia o yo que sé que esté muy fastidiada por dolores. No es muy necesario el alterar el entrenamiento en el ciclo menstrual. O sea, si tienes que ajustar, la ajusta, pero como cualquier persona que tenga un X estrés. Claro. Pero es como si te digo, no, es que como, por ejemplo, lo que hemos dicho, luego la ventaja de la fase lútea, que es la otra fase del periodo menstrual, sería que hay, se eleva el metabolismo aproximadamente, no sé si era un 6-8%, incluso en algunas mujeres hasta un 10%. Es verdad que también había un mayor uso de grasa como combustible, entonces podía ser más eficiente metabólicamente hablando. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿En qué fase lo utilizaría de dobles sesiones y en qué fase no? Ya, entiendo. Claro, Ujú. unas tienen sus ventajas en cuanto al uso de sustratos y otras tienen sus ventajas en cuanto a la mayor sensibilidad a la insulina. Ahora, ¿qué te compensa? Que no tenga molestia y que mejore. Claro, Siempre. En general, siempre. Ok, ok. Oye, estaba dándole vuelta al tema del directo y haciendo un pequeño paréntesis. Se nos quedaron por grabar cosas muy interesantes. no te Porque preocupes. ese fallo del directo también cuando nos vimos. Se graba y yo me puedo bajar allí cuando quiera, no te preocupes. Oh, oh, maravilloso, maravilloso. Habrá que pegarse un buen entreno como los de Pineta de la Arena. Es organizarse y ya está. Y tocando esos temas, ¿recuerdas qué se nos quedó en el tintero? ¿Qué no se grabó? Hablamos luego ya un poco más sobre nutrición, que puede ser interesante, y cómo periodizar un poco más el volumen, y entramos un poco más en ese tema, en cómo llevar a cabo pues, un entrenamiento ya en la mujer como tal. Ajá. O sea, que puede ser que lo de que pueden ir más cerca del fallo, que todo eso, pero profundizamos un poco más en el tema. Claro, porque al final viene de todo de lo mismo, de un uso mucho más eficiente de los sustratos. Aparte, normalmente el tonelaje total que se utiliza también es menor, lo cual preserva bastante más las articulaciones en líneas generales. A Sobre ver, todo el tren superior. pero eso es relativo, o sea, es decir, lo que para mí puede ser muy poco peso, para ti es mucho. Entonces, mis articulaciones no le suponen una carga. Ujú. Entonces, hablando de términos relativos, que es lo que deberíamos hablar, porque en términos absolutos sí, obviamente, la mayoría de mujeres van a tener menor tonelaje, pero ¿hasta qué punto eso es relevante? O sea, los términos absolutos no son relevantes en sí, serían términos relativos, porque por ejemplo, para Lidia Valentín, lo que pueda levantar Maripili de tu gimnasio es una mierda. Está claro. Y sin embargo, para ella a lo mejor no le supone tampoco un estrés de la leche el doble de lo que levanta Maripili. Y a nivel de tonelaje para Maripili sería un montón. Entonces, en cuanto a carga relativa a nivel articular, es que es tan... O sea, yo no me basaría en eso. O sea, para decir que... O no sería un argumento que utilizaría el por qué las mujeres pueden entrar más cerca del fallo y pueden tolerar más volumen de entrenamiento. Me centraría más en argumentar que son más eficientes en el uso de sustratos energéticos que tienen menor degradación proteica porque, obviamente, la mujer
se recupera antes por eso, porque tiene menor degradación proteica, perdón. Entonces, al tener menor degradación, aunque esté forzando un poco más la maquinaria, su cuerpo va a ser más eficiente y se va a resentir más a ese catabolismo. Si te pasa de rosca, vas a catabolizar igual, pero yo me basaría más en eso para argumentar el por qué las mujeres pueden entrenar más y más duro. Claro, al final no va tanto en sí entre sesiones, digamos un microciclo de 7 días, sino pensando más bien, o sea, no solo que tú puedas entrenar o una mujer pueda entrenar más durante toda la semana, sino que va a poder entrenar más también en una sesión. Entonces, en esa misma sesión, sabiendo que un entrenamiento de fuerza al uso para la hipertrofia puede consumir como mucho entre un 15 y un 20% del glucógeno que tenga un músculo, porque no va a consumir mucho más, la fatiga total tolerada sí que va a ser muy influyente, sobre todo a la hora de añadir calidad a ese entrenamiento. Y eso sí que creo que es un paso sobre no es tanto cuánto volumen haces, sino cuánto volumen efectivo de verdad, porque Sí, te puede acercar al fallo. claro, el problema es que en los hombres la fatiga está mediada a nivel del sistema nervioso y a nivel del sistema fisiológico en cuanto al uso de sustratos energéticos y demás. Si tú te reduces uno de los componentes que te van a generar esa fatiga, que es la parte metabólica, estás ganando un plus añadido. Y eso en transición te sirve. O sea, es decir, si tú, la mayoría de personas, aparte por fatiga y demás, y que entrenen duro, aparte los hombres tienen esa depresión de glucógeno, que también es un sumatorio de fatiga. Las mujeres no tienen esa depresión. Entonces, como no tienen ese marcador, les permite hacer mayor volumen de entrenamiento. Eso no significa que si un hombre puede hacer 20 series, la mujer puede hacer 200. No, está claro, Significa que a lo no mejor es ilimitado. la mujer podría hacer 22, 23 series en ese día, o incluso meter series compuestas que hagan que sea un estímulo eficiente y un volumen casi igual. Por eso es verdad que yo en las chicas, sobre todo en músculos que pues demandan por su tipo de fibras y demás, demandan repeticiones más altas, sí es verdad que suelo utilizar triseries, cosas un poco más metabólicas, por así decirlo, Ajá. porque el rendimiento va a ser mejor y el estímulo se va a mantener y no se va a llegar a disipar siendo un estímulo residual, porque como tienen esa facilidad de trabajar más cerca del fallo, si tú implementas ejercicios muy cerca del fallo en músculos que demandan un trabajo similar, como puede ser el deltoides, pues es un plus añadido para decir, vamos a meterle caña para que responda. Entiendo, o sea, claro, Y no hace falta meterle 30 series, sino ahí ya le están metiendo más volumen. claro, ya estábamos hablando de qué utilizamos como unidad. Si utilizar la unidad una serie, repeticiones efectivas, repeticiones cerca del fallo, stress index, ¿qué estamos utilizando como unidad de medida? Porque claro, volumen puede ser si cuentas también el camino a tu gimnasio, si no entrenas intenso. Entonces, claro, ahí ya entraríamos en ese otro debate. Vale, una triserie, ¿cómo la cuantificas? Por ejemplo, tú, que llevas a tantas mujeres, ¿cómo cuantificas una triserie a nivel de... A ver, yo me hago unas elucubraciones mentales un poco... Momento de la paja mental de Ángel. Sí, por ejemplo, yo me baso, sobre todo meto triseries en ventaja mecánica. Es decir, vamos de un ejercicio más difícil a uno más fácil. Con lo cual, conforme va avanzando, sigues entrenando cerca del fallo, pero facilitando el movimiento. Con lo cual, Incluso... por ejemplo, si es una triserie, lo contabilizo como 2 series efectivas. Ajá, vale. Incluso dentro de la misma porción, por ejemplo, lateral del deltoide, utilizaría una drop set mecánica con ejercicios diferentes. Sí, pero porque también la última evidencia sobre hipertrofia regional es que dependiendo del ángulo y de la forma en la que realices tú, por ejemplo, los ejercicios con un enfoque en la parte medial del deltoides, se va desplazando el estímulo hacia la porción anterior o hacia la porción posterior. Con lo cual, el estímulo en sí no es únicamente las fibras medias, por así decirlo. Entonces, juego un poco con esas cosas. Es verdad que hago un poco de cabeza ya, porque de tanto hacerlo, te pasará Claro. a ti, que ya lo tienes de cabeza en cómo estructurarlo. Pero me baso en eso. Porque, por ejemplo, si tú metes un remo al mentón, vale, estás trabajando las porciones medias, pero al tener una rotación interna también estás dando un poquito de trabajo a la zona
poco más tirando a posterior. ¿Qué pasa? Que si tú haces unas laterales estrictamente perfectas, luego un remanentón, y luego, por ejemplo, haces un remanentón con algo de impulso, hayas cambiado el estímulo un poco hacia las fibras posteriores. Sin embargo, Totalmente. si luego haces del remanentón, le das una aceleración frontal con una ligera rotación interna, le vas desplazando totalmente el estímulo a la porción más anterior. O con una supinación máxima, también. Pero ahí ya la supinación máxima se llevaría la clavicular, que no nos compensa tampoco tanto. Sobre todo en mujeres en categoría bikini o con una estética similar que la que la mayoría de las mujeres buscan. Entonces, juego un poco con eso, buscando pues un estímulo por serie lo más parecido a la porción media, pero disipando un poco el estímulo hacia un lado o hacia otro. Con eso juegan las 3 series. Entiendo. Claro, de hecho, es que si sigues fricando ya podría incluso porción más proximal y porción más distal de dentro del músculo. En plan, no es lo mismo hacer unas elevaciones perfectas, totalmente estrictas, que hacerlas con inercia. El punto de tensión mecánica máximo cambia. Sí, se disipa más hacia la parte superior. Efectivamente. Pero lo que hago también es eso, por ejemplo, elevaciones laterales sentado, elevaciones laterales de pie, remanentón. Ventaja mecánica y disipando un poco el estímulo, pues dentro de la misma porción, las porciones mediales, y tirando lo que te he dicho, un poco más a la porción posterior, que te va a ayudar al movimiento, para también activar más esa porción medial en el remanentón cuando ya está en fatiga, para recibir un estímulo eficiente y que no sea un jack ball, de ese que se llama el volumen basura. Sí, que al final definimos volumen basura, pero si de verdad lo has apretado y te has acercado al fallo en las repeticiones anteriores, estás metiendo repeticiones de calidad cerca del fallo. Volumen basura. Sí, no, me refiero, a ver, volumen basura en cuanto a que ya es una mierda de remanentón. Ah, vale, sí, vale. Me refiero que lo que quiero es que esa bueno, si tú te pones a redundar en laterales, imagínate, metes una triserie de laterales con cuádruple descendente y ya estás perdiendo estímulo. Estás redundando tanto el mismo patrón que por mucho que estés haciendo repeticiones al fallo, excepto es una persona que tolere mucho volumen y aguante muy bien esa fatiga a nivel metabólica, no te va a servir de nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces lo que juego es con eso, con ejercicios que no me supongan una fatiga excesiva en cuanto a la misma parte del músculo. Suena un poco pro, pero que hay estudios en plan de hipertrofia regional, o sea que no me... Sí. Además cada vez hay más estudios sobre hipertrofia Claro, regional. que no es algo que me estoy sacando de la chistera. Sí. Y lo que hago es eso. Igual que juego, por ejemplo, también juego con superseries de lo que sería, bueno, mal llamado antagonistas y demás. Ajá. Por ejemplo, Como por extensión de ejemplo. cuádriceps, femoral. Ajá. Sí, al final también unos podrían incluso apoyar a los otros. Hay evidencia sobre ello también. Sí, bueno, que si realizas una extensión de cuádriceps se puede potenciar realmente el curl femoral. Efectivamente. Precisamente porque lo que ocurre es que al ir más fatigado el músculo contrario, mal llamado. Sí, no ejerce tanta resistencia y puede facilitar la contracción y más. Sí, no, sí. Efectivamente. Interesante. Ese tema también es interesante. Si no, si nos podemos poner a divagar en cosas frikis, lo que queramos. Sí, tío. Tenemos que hablar de mujer. Sí. Vamos a hablar Como de Vargas ello. Llosa dice con su libro. Pero las extensiones de cuádriceps las pueden hacer también ellas. Sí. Pero, vale, perfecto. Y ahora, yo creo que es un tema hiper interesante. ¿Cómo mejoramos específicamente ese glúteo? Porque bajo mi experiencia como entrenador y en líneas generales, lo que se escucha empíricamente, la mujer quiere piernas fuerte y grande y sobre todo un glúteo fuerte y grande. Yo creo culos buenos, ¿eh? Booty bien prendido. Sí, Brett Contreras me va a timbar un día el teléfono y me va a decir, oye, tenemos que trabajar juntos. A ver, yo soy partidario de meterle mucha frecuencia, pero la frecuencia bien metida. Es decir, si un día, por ejemplo, le meto ejercicios un poco más compuestos, multiarticulares, el otro día le puedo meter, por ejemplo, a recordatorio estímulo para potenciar esa síntesis proteica, un ejercicio más analítico, por así decirlo. Es decir, si hago un trabajo un poco más enfocado en la cadena posterior y el glúteo con ejercicios más compuestos, a lo mejor el martes, por ejemplo, meto con hombro, espalda, meto una patada de glúteo, ¿sabes?
Ajá. un pull throat algo menos demandante a nivel... Un pull throat en realidad es casi el mismo patrón que hip thrust, cambia un poquito por la dirección de la fuerza, pero es un ejercicio, por así decirlo, analítico, ¿sabes? Es decir, es muy concreto. Sí, sí, totalmente. Al final, lo Es único una patada de difícil, glúteo, ¿sabes? claro, lo único difícil del pull through es realmente es hacerte estable en el puto ejercicio. Nada, yo le pillo el truco hasta utilizando una goma de tracción para enfatizar esa extensión. Y es tan fácil, te pones un step Ujú. y eso te bloquea ya los pies porque lo pones contra la máquina. Ah, Entonces, vale. pues un poquito la polea y te permite que los pies estén bloqueados, le tienes ese stance Sí, sí, sí. estable, ese apoyo estable y puedes hacer mucha mayor fuerza. Y encima le meto goma tirando de mi cadera aparte para forzar Sí, esa. para añadir más carga al final del movimiento que Claro, en el la del última glúteo parte, que es la que más es nos más interesa, la potente. contracción máxima, pues que tenga un poquito más de resistencia, que es donde el glúteo es un poco más fuerte, porque tenga un poco más de resistencia, ya que es más fuerte, aprovechar eso. Totalmente. Y sobre el uso dentro de las sesiones específicas, como hemos hablado, por ejemplo, de las elevaciones laterales con el remo al mentón en diferentes variables, utilizar el mismo principio en el glúteo, por ejemplo, utilizar movimientos donde el glúteo trabaja en estiramiento, como una sentadilla profunda o una búlgara, utilizar ejercicios donde la máxima activación se ocurre como en el hip thrust al final del movimiento, en contracción, y puntos medios como la patada de glúteo, todo eso en la misma sesión lo suele utilizar. No, no, no. O sea, a lo mejor en alguna sesión suelo meterlo, pero rollo como uno de cada. Es que, Ajá. a ver, también depende mucho de la persona y la necesidad que tenga y objetivos y demás. En algunas personas sí lo que hago es meter uno con las demandas en estiramiento, Sí. también, por ejemplo, un peso muerto rumano. Otro con las demandas en el punto de máxima contracción es el hip thrust, el que incluso meto. A lo mejor peso muerto, hip thrust y a lo mejor una patada de glúteo, pero lo meto con el resto. A lo mejor le he metido ese día 3 de hombro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces al Ajá. día siguiente os redundo con la patada de glúteo, a lo mejor en vez de máquina en polea, o con otro ejercicio un poco más específico, concreto. Y si tengo el énfasis en la cadena posterior un día y en la cadena anterior otro día, utilizo pues la sentadilla o sumo o el multipower y demás para dar esas demandas también un poco más en estiramiento al glúteo, Uh-huh. pero con toda la ayuda que le supone al movimiento, el cuádriceps, el isquio, gemelo. Entonces, juego un poco con eso. O sea, ahora yo lo explico así, en plan, yo lo explico así, parece hiper difícil, pero luego en mi cabeza me sale solo, ¿sabes? Es decir, o sea, Estoy seguro que te ha pasado que de repente te pones en tu Excel, cuadras todo y alguien te pregunta, o tú mismo te preguntas, tío, ¿por qué está esto aquí? Y entonces te pones a escribirlo, te pones a desarrollarlo y has sacado mucha más información de eso que cuando lo habías hecho. Eres competente inconscientemente. Estoy seguro que te pasa. o sea, me pasó además con una chica que la vez acaba de competir en Wellness, Ajá. le hice el entrenamiento y tal, y me dice, oye, esto, ¿por qué? Y digo, ah, pues mira, por esto, por esto, por esto. Y cuando dije, hostia, esto lo hice en plan, yo lo he escrito así y me sorprendí decir, hostia, lo he hecho casi semiautomático, pero eso es Total. práctica, tío. Ten en cuenta que, a ver, va a sonar mal, pero yo antes de hacer la carrera y todo, yo ya trabajaba de esto. Yo era un friki autodidacta, entonces ten en cuenta que a base de experiencia y que yo era un friki, o sea, no era solo me basaba en experiencia, o sea, que también leía un montón y todo, que eso es lo que me facilitó mi paso por la carrera. Entonces, ten en cuenta que yo llevo ya chapando a modo de hobby, te diría que desde que entré al gimnasio. Leyendo, que entré con 18, sí, 18 años. 18 y luego ya de bien con 19, pero que es lo que te digo, que desde entonces, como era para mí un hobby por vicio, Vicio. entonces claro, lo que te digo, que llega un punto en el lado que ahora me dice, ¿cómo harías un entrenamiento? Y yo más o menos te sé decir el orden, obviamente no te voy a decir un volumen, porque eso tengo que hacer los cálculos y todo el rollo, depende de lo que toleres y demás, y dependiendo de cómo vengas entrenando y eso, pero te puedo hacer lo que sería la estructura de un entreno casi de cabeza en una servilleta, dependiendo de lo que quieras. A ver, la estructura en cuanto Total. a ejercicios, me refiero, luego ya las series y todo, había que meterse con el Excel para contabilizar series efectivas y demás.
Pero vamos, Sobre creo todo, que sí. se me va a echar la gente encima y en el debate con Aitor, yo lo dije y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo soy una persona que no soy partidaria de trabajar en RIP 3. Entonces, soy más partidario, y tú lo sabes, yo te lo he dicho, prefiero trabajar algo menos de volumen, por ejemplo, en los básicos y tal, bueno, básicos, multiarticulares, como quieras llamarlo, meter a lo mejor RIR 2, RIR 1, sin super series ni nada, un poco lógico, es decir, porque nunca vas a poder llegar al RIR 0, y jugar con RIR 2, RIR 1, y luego ya en los ejercicios un poco más analíticos, RIR 1, RIR 0. O sea, no voy a mentir, a la lista está que los resultados están, pero porque no hago las cosas al azar. O sea, está mal que lo diga yo, suena un poco arrogante, pero que es así, pero porque soy partidario de lo que te expliqué a ti cuando nos vimos, de si tú haces un volumen efectivo y eres capaz de recuperarte de ese volumen, todo volumen que puedas implementar de que seas capaz de recuperarte, te va a venir bien. Sí, Entonces, si tú mides lo que estás haciendo, en plan, estás haciendo esto, vale, me pasa de rosca, la persona me dice que está reventada, me he pasado, pum, se ajusta el volumen, se baja, pum, 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 perfecto. Pero, guau, brutal, se unas sensaciones brutales y ves que las medidas mejoran. Pero si las medidas siguen mejorando y la persona que te dice que está fatigada, que está cansada, y dice, vale, la segunda semana, a ver, vamos a ver cómo está. Mejor, sigo bien, y las medidas siguen mejorando, significa que está funcionando, lo que pasa es que no se había acostumbrado. efectivamente. Primera Entonces, semana de bloque es la semana para tomar un contacto, pero hay que seguir siempre. O claro, sea, entonces yo me baso en, vale, llevamos 3 semanas, vale, me dices que la primera reventada, la segunda reventada, la tercera reventada, la medida sigue mejorando. Si sigue mejorando es que está funcionando. total. O sea, eso no hay tu tía. O sea, si te crece el culo, te está creciendo el culo. O sea, es así. Sí, 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 Entonces, sí. si tú eres capaz de recuperarte ese volumen porque comes bien, comes adecuadamente y descansas como debes, pues yo soy partidario de implementar el máximo volumen que puedas y más cercano al fallo. O sea, y, no, Totalmente. vale, la ciencia dice que de RIR 1 a 5 puede haber ganancias de masa muscular, que el volumen más, o sea, el volumen más efectivo, la intensidad más efectiva, perdón, sería en un RIR 1 a 3, pero yo el RIR 3 muy rara vez lo utilizo. A ver, en descargas y eso sí, pero lo que es en programación como tal, no. Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo. Yo utilizo RIR 3 y a veces RIR 4. Pero sobre todo lo utilizo como herramienta para añadir volumen en los días que tú has dicho que utilizaba recordatorio. Yo utilizo esos RIR 3. Sobre todo en ejercicios que no sean demasiado demandantes a nivel central. Yo sí lo utilizo. Al Yo, es que final, yo prefiero lo que te dije, prefiero meter un ejercicio analítico que suponga menos fatiga en cuanto a nivel sistémico, pero que sea un estímulo suficiente como para que sea un estímulo más. Entonces, aunque sea recordatorio, es lo que digo, prefiero meter que en vez de meterle un hip thrust, RIR 4, prefiero meter una pata de glúteo, RIR 1, ¿sabes? en líneas generales, el feedback que más he escuchado sobre ello es que las patadas de glúteo suelen irse a rangos de repeticiones medio-alto. Entonces, claro, en un recordatorio meter tanto tiempo bajo tensión, sobre todo por la concentración que implica, me dispara automáticamente la fatiga central, independientemente de que sea un ejercicio sencillo, entre comilladamente. Por eso prefiero No, a meter ver, un no, ejercicio no. más demandante, pero meterlo desde el otro punto de vista, A ver, yo desde suelo un grip más utilizar, bajo. suelo utilizar rangos de repeticiones medios, 8-12. No me voy a 20 repeticiones de pata de glúteo tampoco, ¿eh? Sí, yo sí utilizo Mi ese rango rango. estrella va a ser 8-12, casi todo. Uh-huh. Y si quiero implementar más repeticiones, lo hago de una manera que a mí me parece más efectiva dentro de ese rango, que sería, vale, he hecho 8-12 RIR 1, de esas 8 me están siendo efectivas 4, vamos a darle un mayor estímulo para tener más repeticiones efectivas. Una rest pause, al final, como última. Fua, Pero serie lineal, no, me sale refiero el a serie culo y no lineales, puedo. una rest pause y así implemento más volumen de entrenamiento. No, me refiero Uh-huh. en cuanto a progresión, Sí, 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 sí. en vez Yo, de subir series lineales, digo, venga, pues le meto una rest pause. Ahí ya le meto más volumen eficiente. sí, sí, yo a veces incluso, mm, eh, aunque los números o el stress index te cuadre, no es lo mismo meter, imagínate, una serie RIR 4 y una serie RIR 9, no es lo mismo que meter
2 series, reel 4. Es mucho más demandante 2 series, reel 4. Meter simplemente 2 series es mucho más demandante que una reel 9, aunque el estrés index te puntúe igual. A mismo ejercicio y mismo rango de repeticiones. Claro, pero lo que te digo que, a ver, no sé si te está pensando que le meto 10 series o 4 series o algo de pata de glúteo. Lo que hago es meter a lo mejor de recordatorio 2 series de pata de glúteo, ¿sabes? 2 Entiendo, series vale. o es una sesión que es todo ejercicios más analíticos que me aseguro, no, bueno, asegurar es una palabra muy atrevida, que intento garantizar eso, que la fatiga a nivel del sistema central sea menor, pero teniendo un estímulo eficiente. O sea, entonces hay sesiones que son mayoría analíticos. O sea, Entiendo. depende mucho de la persona también, es verdad. Si tiene 6 días de entreno, hago eso. Si tiene 4 días de entreno, puedes ir de otras formas. O sea, es que eso depende también de los días. Pero yo no me Claro, de la escondo, yo lo disponibilidad. digo, yo no me gustan los Reel 3 y porque aparte, seguramente cuando ponga Reel 2, la gente está haciendo Reel 3, muchos. Claro, o sea, eso por descontado. Entonces, como sé que si pongo Reel 1 o Reel 0 van a hacer Reel 1 o Reel 2, Con suerte. entonces dependiendo de la persona, o sea, yo por eso le digo a todos mis clientes, si estáis por Madrid o yo voy por tu zona y demás, me escribes, entrenamos y puerta, porque así veo y ya tanteo. Entonces, a los que le tengo que pillar el truco, sé cómo cumplen. Marcos, el de AudioFit, el Presi, le tengo puesto Reel 1, Reel 2 y sé que va a hacer Reel 3. Presi, Necesidad. que va con cariño, si lo ves. Pero es lo que te digo, que sé la persona con la que estoy trabajando y cómo lo está haciendo más o menos. Obviamente no soy invidente y no estoy ahí, ¿sabes? Está claro. Pero sé más o menos cómo lo está haciendo, entonces también juego con el engaño. O sea, es decir, yo en mi hoja de mi carpetita tengo puesto RIG 2, pero en su papelito tiene puesto RIG 1. Vale, 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 Sí, vale. es mentir, pero bueno, yo a mí no me miento, que es importante. Claro. Yo A soy ver, fiel a mí. suena mal porque si me paga un cliente me va a decir, este cabrón se piensa que no entreno bien. No, o sea, hay gente con la que voy a reír uno porque sé que aguanta ese volumen, le gusta entrenar de esa manera y se recupera porque vive para ello, o sea, es decir, Total. entonces depende mucho de lo que te digo, de la persona, pero por norma general ya te digo yo que, y lo sabes, yo soy partidario de reír cercanos al fallo y jugar con el volumen. De volumen de serie, incluso por serie, o sea, técnicas avanzadas del entrenamiento. La Claro, realidad es, mucho volumen, o sea, lo implemento con técnicas, es decir, no es que meta 50 series directas, lineales. O sea, no, yo lo que hago es utilizar a lo mejor 2 series con rest pause y ya lo contabilizo como 4. vale, claro, le da una serie, como si fuera una serie completa, una serie recta dentro de la contabilidad. Claro, claro, o sea, le meto a lo mejor o juego para decir, venga, vamos a meter 2 series y media o 3 series, le meto 2 series con rest pause y drop set. Entonces lo contabilizo ya como 5 series. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 entiendo. Entonces juego con esas variables. Es verdad que no hay una técnica exacta para cuantificar las técnicas de alta intensidad, No lo hay. pero aproximadamente, pues más o menos una drop set como media, una rest pause podría contarse casi como una, al mantener la carga y demás. Yo la cuento por norma general como una, aunque no es lo mismo una rest pause en jaca que en curl de bíceps, Obviamente luego la selección del ejercicio es importante, por pero por norma supuesto. general para que entienda la gente, pues si no va a decir, estos son normales y están divagando aquí como si... Un Pero, takeaway rápido. pero eso. Al final, la realidad es que lo que te encuentras es que te encuentras dos perfiles, uno mucho más frecuente que el otro. El primero es el calentado o la calentada que le ponen un reel 3 y la ve haciendo parciales en la serie. Y después el otro perfil que es el más frecuente, de que le pone un reel 1 y conforme deja la serie, coge el móvil y manda un audio y no le falta el aire. O sea, dices tú, sí que para qué te voy a poner una red pause si no va a ser ni una red pause si estás descansada. A ver, también voy a decir que mi público, por norma general, es gente que le encanta entrenar. O sea, debe ser por el boca a boca o porque dicen, este cabrón nos mata o algo, yo qué sé. Pero, o por mi perfil en cuanto a imagen, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pero son gente que ya le gusta el entrenamiento. O sea, no es gente, no suelo tener gente que me venga de cero. Y si hay gente que viene de cero es porque tiene muchísimas ganas
de progresar, pero no es la típica persona de voy a entrenar por simplemente verme bien, mejorar en plan estilo cotidiano. Ese perfil ya no lo tengo. Ajá. No sé si porque ahora mi imagen es un poco más bruta y tal en cuanto a que tengo más tamaño o cualquier cosa, pero sí es verdad que ese perfil ya no... O sea, ni siquiera me preguntan por asesorías. Aunque me vean informaciones y demás, no me preguntan. O sea, tengo gente que le gusta entrenar de que si hace RIR 1, por norma va a ser RIR 1. Ajá. Yo lo que me he encontrado, incluso gente que este año sale al Olimpia, o sea, que sacamos en el equipo, desde ese perfil hasta la persona que viene de cero, que empieza perdiendo peso con un porcentaje de graso elevado y con una masa muscular baja, lo que sí que me he encontrado de los dos extremos es que en general no saben entrenar. O sea, no conocen las sensaciones de cada ejercicio dentro de esa intensidad. Por eso la revisión de vídeo me parece fundamental, pero me parece la base, mucho más que la planificación. A mí no me lo suelen mandar. Yo lo pongo, me mandan alguno en plan que tengan un poco más de dudas, tío. La gente, a ver, cierto, gente, a ver, te puedes encontrar gente que no sepa entrenar, pero yo cuando me han mandado un vídeo, la verdad que pocas correcciones he tenido que hacer a la mayoría, ¿eh? Ajá. O sea, son gente que ya viene de otros entrenadores, que viene de, ¿sabes qué? A nivel técnico puede diferir alguna cosilla, puede fallar alguna cosilla, pero luego si hablas con esa persona, ves que en realidad no lo está haciendo mal. A ver, tengo un chico que me redondaba un poco más el press de hombro y luego resulta que hay que le quitaron el tendón, ¿sabes? Ajá. Únicamente y tal. Y lo tiene como, no sé si un clavo, un mini clavo y tal, aquí en la zona clavicular, para sujetar todo parte del tendón del hombro y eso. Y le dije, a ver, pásamelo. Y claro, analizando, le cambié la técnica porque, claro, de repente estaba aquí y te metió el codo así, casi en un premilitar. Y yo, claro, yo digo, ¿no te molesta? No es que no le molestase, es que su tendón no acaba de soportar la fuerza, entonces tenía que disipar a otros grupos musculares. Y ahí es donde tenía que meter un poco más toda la zona del pectoral, porque si no, no era capaz de ejercer fuerza en ese punto. Entonces le dije, vale, baja hasta los ojos. Claro, o sea, parcial, por supuesto. Puntos de tensión diferentes. Y ahora, perfecto, controlado, tal, bien, progresión y todo. Pero es lo que te digo, que a nivel de técnica, la mayoría de la gente que me ha enviado vídeos, pocas correcciones se tienen que hacer, por suerte. Por suerte. Hay que decir que la labor que yo hago es muchísimo más de corrección, de reportes de RPI RIR. Yo trabajo por RPI RIR y lo que más me dedico, lo que más hago son ajustes biomecánicos y detalles muy específicos. Y ahora te quiero lanzar una pregunta, volviendo al tema del entrenamiento del glúteo, principalmente en mujeres. ¿Eres partidario de la goma en un hip thrust, la goma en la rodilla? Sí, pero te voy a decir por qué. Porque con la goma, Uh-huh. lo que haces es que esa persona mantenga una rotación externa donde consiga activar el glúteo medio, el glúteo mayor, de mejor manera que si no tuviese la goma. Porque muchas personas lo que hacen es, vale, hacen bien lo que sería la palanca hip thrust de la extensión de cadera, pero las rodillas ves que hacen en vago. O sea, que como detalle técnico se le va algo a la rodilla, o sea, rotor Sí, interno. yo lo pongo para que la posición se mantenga. O sea, es decir, o sea, suena un poco mal, no porque suponga una mayor activación, sino porque al tener la goma, al ejercer esa fuerza, con esa ligera rotación externa y demás, sé que se van a mantener así, fijos o fijas. Y lo pongo en chicos y chicas, que no lo pongo en... Sin problema. Lo pongo en chicos y chicas, sé que se van a mantener en esa posición. Entonces, sé que van a tener ese patrón perfecto durante toda la ejecución del hip thrust. Porque cuando se vayan, la goma no va a tener tensión. Entonces van a perder esa posición. Entonces ya van a perder lo que sería la base de sustentación. Entonces, si está Vale, la goma, tienen que mantener esa posición y ser estables todo el rato. Entonces lo que hago es el hip thrust más eficiente. No porque tenga más activación o no, sino porque es más eficiente. vale, como feedback táctil, como si tuviera una persona diciéndote activa aquí, en plan. Claro, pero también lo hago por la forma de las caderas. O sea,
A ver, esto lo hago Cuéntame. dependiendo de la persona, porque tú sabes lo del ángulo Q, del fémur y demás, con la cadera, pues eso va a determinar que haya algo varo de rodilla. Pero la mayoría de mujeres que tienen predominante una ligera anchura de caderas, o sea, que son caderonas, y una cintura más estrecha, suelen tener un ángulo Q más pronunciado. Con lo cual también lo utilizo en sentadilla para que la posición sea más estable, sea fija y las rodillas siempre tengan esa linealidad con el tobillo. También lo utilizo en sentadilla multipower, en hack menos porque bueno, tiene más estrés y estabilidad en cuanto a la estructura de estar apoyado y demás, pero también lo utilizo en la sentadilla por esa misma razón, porque lo que te hace es mantener el stance en su sitio. No porque vas a Vale, activar vale. el glúteo, ni mucho menos. Bueno, a ver, lo vas a activar más, pero porque lo estás activando para que ya sea estable en el propio movimiento. Pero no tiene una mayor activación por utilizar la goma. O sea, es decir, simplemente es lo que hace es corregir a lo mejor alguna deficiencia a nivel de biomecánica. Y cuando vas pronunciado tenga el ángulo Q, me parece más interesante lo de utilizar la goma. Es Entiendo, decir, va a entiendo. depender también, eso lo veo, o sea, es como ojo clínico, ¿sabes? Es decir, para ver la chiquita con la cintura así, una cadera así, dices, hostia, se le va la rodilla para adentro seguro. Te manda un vídeo y se le va para adentro. Gomita. O simplemente en la misma posición ves que al estar así, tiene las piernas así, Sí, ya sí. por la propia cadera. Entonces, no es que tenga un valgo de rodilla, o sea, pronunciado, pero es que es ligero porque si por el propio ángulo Q están como las piernas hacia adentro. Entonces, lo que hago es, al poner la goma, que la carga caiga de manera lineal entre rodilla, tobillo y bueno, linearía también en parte con la cadera. Claro, al final lo que provoca es la activación del glúteo y llevar de ese valgo, ya sea estructural, porque la mujer es así, o dinámico, porque tiene que aprender el movimiento todavía, lo lleva a una corrección simplemente por Sí, el uso pero que del lo, feedback. o sea, que es lo que te digo, que no es porque sea un valgo de que metan la rodilla durante el movimiento, sino porque al tener la cadera ancha están así. Estructural. Entonces, está así, la rodilla sigue recta, no está metida, pero que en sí no tiene esa linealidad de fémur, tibia, tobillo, porque el tobillo tiene que mantenerse recto, entonces el tobillo es así. Sí o sí, el tobillo no va a estar así. Pues si no, andarías en supinación y vamos, te acabas reventado el tobillo. Entonces, claro, si el pie está así, y tú lo que haces es que cuando tengas que ejercer o caiga una carga axial con la gomita, haces esto, mantiene la linealidad. Joder, que bien lo explicado por uno poli, ¿eh? El, el, Biomecánica de el, pobres. el, el profe Gori, ¿no? Maravilloso. Vale, vale. De hecho, justo la pregunta te la lanzaba un poco por el, ya que uses la goma o que incluso haya más electromiografía en los estudios científicos de activación, no quiere decir que estés trabajando más. A ver, claro que hay más activación, pero porque estás forzando una rotación externa. Pero que eso se traduzca en mayor estímulo no es. O sea, es decir, si yo te toco el bíceps, va a haber más activación que si no te lo toco. Pero eso no significa que estés estimulando el bíceps. Efectivamente. Entonces, claro, o si haces esto, simplemente con hacer esto, hay activación del bíceps. Bueno, es verdad que los primeros grados es el placo radial, bla, bla, bla. Pero bueno, hay activación del bíceps, por eso algunos se ponen tiquismiquis. Hay activación del bíceps, pero no significa que está en un estímulo óptimo. O sea, claro que activarlo lo estás activando, pero eso que suponga un estímulo que tenga algún beneficio, pues no, porque si no, solo por hacer la comida tendrías un antebrazo que ni Popeye. O sea, por supuesto, la tarde. Sí, sí, tal cual. Te vas a la tarde empujando la pared a ver si con el isométrico te pones fuerte. Claro, lo que te digo es, no porque haya una activación significa más estímulos. Pero sí, si tienes una mayor activación, hace más eficiente el movimiento, seguramente se traduzca más estímulo. Seguramente. Además es un poco ese en formación lo llamamos queen, ¿no? Ese tip antes de empezar el entrenamiento que te va a hacer que la técnica que estés utilizando sea la óptima o al menos la ideal para ti. Bueno, y ya terminando, me haces un resumen para decir, vale, con esto la gente se va y mejora su entrenamiento. La gente y la mujer principalmente. ¡Buah! Te pones serio. Pues mira, lo primero, aumentar la frecuencia. Como van a tener menor degradación proteica, se van a recuperar mejor, es mucho más eficiente hacer mayor frecuencia a mayor volumen por sesión. Obviamente tiene un volumen efectivo mínimo por sesión, está claro, pero
es preferible hacer mayor frecuencia para imprimir a lo largo de la semana un mayor volumen eficiente. Porque si lo haces todo en sesiones un poco más juntas, no vas a poder acumular tanto volumen eficiente como si lo separas más con una mayor frecuencia, aprovechándote de esa mejor recuperación. Bueno, de esa menor degradación que facilita la recuperación. Lo segundo, las mujeres deben entrar con volúmenes altos. O sea, no tienen que hacer 4 ejercicios y cinta. No. Y tienen que entrenar intenso, porque al tener un mejor uso de sustratos energéticos y demás, les permite que tengan menos fatiga y pueden entrenar un poquito más intenso de lo que se piensa. Con lo cual, entrenar bien duro. O sea, nada de pesitas rosas y demás. Entrenar con narices. Y no tener miedo a comer. Si no entrenas duro, tu cuerpo te va a pedir comer. O sea, Literal, eso, literal. no tener miedo a comer y que las mujeres sean más eficientes en el uso de grasas no significa que solo tengan que comer grasas. Que tomar hidrato de carbono también para el entrenamiento. O sea, que tengan una menor depleción de glucógeno no significa que no lo depleten. Totalmente. Ya son más eficientes, no es lo mismo. Y que le dé mucha carne, si queréis, al glúteo, de trabajarlo de todas las maneras posibles y muchos días a la semana. Muchos días a la semana, o sea, de todo a ver, mucho. Si entrenas 5 días, 3. De todo mucho. Sí, sí. A lo mejor 2 con un énfasis mayor y el del medio sería el miércoles, por ejemplo, un poco más de ejercicios analíticos, un ejemplo, lo que he dicho antes. O sea, es decir, aumentar la frecuencia para hacerlo de manera eficiente. Si es que el glúteo, ten en cuenta que es el grupo muscular más fuerte y que tiene casi la mayor superficie en cuanto a fibra. Entonces necesita mucho trabajo. Las cosas, aparte también tiene cierto componente de estabilizador, de postural y demás. Con lo cual las demandas necesita estímulo. O sea, si no, las chicas propias por andar tendrían culo, y hay muchas que tienen culo carpeta y chicos. Y chicos, por supuesto. Claro, es decir, que requiere trabajo. Efectivamente, requiere trabajo y es necesario. Sobre todo, creo que el punto más importante desde todos los ángulos, desde puntos de estiramiento, desde tensiones medias y desde acortamiento, que a veces parece que se nos va. Pero eso como todos los ejercicios, me refiero. Es decir, cuando haces pecho, no haces solo press banca. Vamos, no deberías hacer solo press banca. Ese es el takeaway. No debería hacer solo. Claro, igual que cuando haces cool de bíceps, no lo haces solo cool de bíceps con barra recto y cool con mancuernas de pie. Todo de pie, efectivamente. Hay Claro, que cambiar las posiciones. Se supone que trabajas en diferentes. O sea, eso yo lo doy por hecho. A lo mejor es muy osado, pero... La burbuja de Ángel, que saben entrenar con un buen RIR y que... No, o sea, lo doy por hecho en cuanto a... A ver, va a sonar mal, pero yo sin tener ni idea, cuando me dio el primer... O sea, yo estudiaba mantenimiento electrónico de aeronaves. Yo estaba estudiando eso y empecé en el gimnasio y tal, y a mí me dio el primer programa de entrenamiento, tabla o como quiera llamarlo, el monitor de allí, y dije, algo no me cuadra. O sea, en mi cabeza, a nivel lógico, me decía, algo no me cuadra. Me puse a leer y ya vi lo que no me empezó a cuadrar. Entonces ya, me hizo una, me hizo 2 y la tercera no me la hizo. Pero es lo que te dije, porque a nivel me parecía, no digo que sea malo el chico, ni mucho menos, o sea, pero como que no me cuadraba, en mi cabeza, en mi lógica decía, esto no me parece lo más óptimo. ¿Cómo puedo hacerlo lo más óptimo? Empecé a investigar, bla, 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 y ya vi que pues hay que trabajar muchos ángulos, hay que trabajar diferentes formas, que vale, que está muy bien hacer press banca, pero que hay que cambiar mucho los ángulos, tanto en inclinación 30, 45, 60, si quieres un desarrollo completo de toda la zona de la clavicular, porciones superiores y demás, que tienes que trabajar en estiramiento, que tienes que trabajar en muchas formas para que el músculo en su globalidad se lleve un estímulo. Entonces, yo veo programas que es cool de bíceps con barra, cool de bíceps con mancuernas saltando de pie, cool martillo. A ver, si el martillo vale, el enfoque del brazo radial es mayor, pero en realidad el patrón es el mismo que el cool con mancuernas. Y sobre todo la tensión mecánica que está sufriendo es exactamente lo mismo. Claro, entonces yo vería eso y me chirriaría. Entonces, no, por eso lo doy como lógico decir, vale, si tú ves todo un programa que todos los días tienes hip thrust, pero solo tienes hip thrust,
y sentadillas, yo diría, algo no me cuadra, en plan. O sea, en mi cabeza diría, no, o sea, sin tener ni idea, porque yo estaba estudiando aviónica y me chirriaban esas cosas, entonces, por eso a lo mejor lo doy por hecho y soy muy osado, pero Yo era de los tarados, de, vale, tú me das esto y en el último ejercicio es ábrete la cabeza contra la pared y lo hacía. O sea que yo era del otro extremo. a ver, yo que yo me pongo en duda hasta lo que yo sé, entonces, Después, con los chichones, me di cuenta que no me estaba convirtiendo en un unicornio y dije, espera, que a lo mejor hay que preguntarse cosas. no sé, yo es que me pongo en duda, o sea, cuando me dicen algo, no es que lo ponga en duda, es que digo, vale, quiero saber por qué de todo. Siempre he sido así desde pequeño, de curioso, de, vale, ¿por qué? Tío, que mi hermano y yo veíamos documentales de la guerra y nos informamos como frikis sobre eso, ¿sabes? O veíamos sobre narcos y acabamos viendo un montón de cosas sobre Pablo Escobar y nos está la vida de Pablo Escobar. Pero por ese, me refiero por esa curiosidad, es lo que te quiero decir. Entonces, a lo mejor yo es que lo veo desde ese punto de vista y es muy usado generalizarlo, pero a mí hay cosas que no me parecen lógicas. Entonces, cuando no me parecen lógicas, pues mi cabeza como que hace el mono con platillos y dice, uy, esto no es Total. así. Si las cosas se usaran a lógica, las pesitas azules ni siquiera existirían. Claro, o O sea, las rosas. me refiero, si algo no es lógico, no va a tener explicación. Ni científica ni nada. O sea, es decir, yo me he dado cuenta en eso para toda la vida. Si algo no es lógico, no va a tener explicación. O sea, o si Total. escapa de tu lógica, a ver, ahora me dirá alguien los sentimientos, bueno, ahí ya debates filosóficos para otro lado, pero lo que es a nivel de praxis, de algo tangible, de cómo es pues, el ejercicio, mecánicas y cosas de esas, si algo no es lógico, no va a tener sentido. O sea, entonces, yo le digo a la gente que si algo le parece que es muy repetitivo, algo hay mal en el programa de entrenamiento. Sí, total. Bueno, un takeaway un poco más largo de lo que me habría gustado, la verdad, pero me gusta, me gusta. Al final somos Pero los se mismos aporta frikis. valor. Sí, sí, sí. Pero dilo con clase. ¿Cómo se dice valor con clase? Como dice Picodoro, ¿no? Es valor. A este me gusta. Qué majete el chaval. Total, total. Es el comentarista oficial de la comunidad. Bueno, nada, tenemos que dar pendiente de grabar lo que quieras. ¿Vale? Me da igual. Uh, Me uh. pongo el polo y las gafas para parecer listo y puerta ya. O te lo quitas, no te preocupes. Ahora voy pudiendo, ¿eh? Pues nada, queda pendiente volver a grabar, tío, ya sea que baje todo a Murcia de nuevo o subir a Madrid, que sin problema con eso, y le damos caña de nuevo. Muchísimas gracias por tenerte por aquí, Ángel, y por tu Hombre, predisposición. Joder. gracias a ti. Cuando quieras repetimos. Un saludo a todos y gracias por pasaros por el directo. Y chao, chao.